Hay otro problema que se puede solucionar aplicando un sistema de dos ecuaciones con dos variables, un sistema de 2 por 2. Leamos. Sergio aprovechó el fin de semana para visitar a su novia, yendo y viniendo por diferentes caminos. El viaje de regreso fue 4 kilómetros más corto que la mitad del viaje de ida. Si el viaje total de ida y regreso fue de 68 kilómetros, determina la distancia recorrida en el tramo de ida y en el de regreso. Veamos qué términos tenemos desconocidos o qué parte matemática no comprendemos. Creo que el término más difícil es la mitad. Ya lo hemos utilizado varias veces y es multiplicar por un medio, ¿ya? Sabemos que hay dos rutas diferentes que lógicamente tienen longitudes diferentes. Ahora vamos a determinar las variables. Para eso veamos qué es lo que pide el problema. En la parte final dice: determina la distancia recorrida en el tramo de ida y en el de regreso. Ahí están las variables del problema. Entonces llamamos X la distancia del tramo de ida. Y la Y, lógicamente, es la distancia del tramo de regreso. Aquí está una de las partes más importantes de estos problemas: determinar bien las variables, bautizarlas bien. Ahora vamos a crear o a generar las ecuaciones, que es transcribir literalmente al lenguaje matemático. Veamos entonces. Sergio aprovechó el fin de semana para visitar a su novia, yendo y viniendo por diferentes caminos. El viaje de regreso, o sea, Y, fue 4 kilómetros más corto, o sea, menor que la mitad del viaje de ida. Entonces, si creamos eso, Y es igual al viaje de ida a la mitad, sería X sobre 2 menos 4. Eso es lo que dice en el lenguaje, y lo pasamos al lenguaje matemático. La distancia de regreso es igual a la mitad de la distancia de ida menos 4 kilómetros. Veamos la segunda ecuación. Dice: si el viaje total de ida y de regreso fue de 68 kilómetros, quiere decir que X y Y sumados tienen que dar igual a 68 kilómetros. Esas son las dos ecuaciones fáciles de hacer. Ahora entonces vamos a escribir ecuaciones de una manera más familiar. Voy a pasar este X sobre 2 al miembro de la izquierda. Como está positivo, nos queda negativo. Entonces lo escribo así: menos X sobre 2 más Y es igual a menos 4. Y este lo baja lo mismo.
x más y igual a 68. Vamos a hacerlo por reducción, por eliminación. Quiero eliminar la x que queda fácil de eliminar. Para ello voy a multiplicar la segunda ecuación por un medio. Veamos cómo nos queda. Menos x sobre 2 más y igual a menos 4. Multiplicado por un medio. Quedaría entonces x sobre 2 más y sobre 2 igual a 68 sobre 2. Simplificando esa segunda ecuación nos va a quedar así. La primera va a lo mismo, queda menos x sobre 2 más y igual a menos 4. Acá nos va a quedar x sobre 2 más y sobre 2 y 68 sobre 2 nos da 34. Vamos entonces a sumar miembro a miembro los términos de estas ecuaciones. Menos x medios más x medios se cancelan. Y más y sobre 2 es igual a 3y sobre 2 igual a 34 menos 4 nos da 30. Este 3 que está multiplicando pasa a dividir y este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces colocamos y igual a 30 por 2 sobre 3. Podemos sacar tercera, 1, tercera, 10. 10 por 2 nos da 20. O sea que la y es igual a 20. Eso quiere decir que el viaje de regreso, que es y, es 20 kilómetros. Ahora, sabemos que los dos tramos suman 68 kilómetros. Por lo tanto, podemos averiguar la x. Sería entonces la x nos daría 68 menos 20 y eso da 48 kilómetros. Esa sería la distancia del tramo de ida. Por último, vamos a comprobar. Para la comprobación reemplazaremos los valores de x y de y en estas dos ecuaciones o en estas dos, cualquiera de las dos obtenemos lo mismo. Entonces en esta voy a reemplazar la x por 48 y la y por 20. Entonces nos quedaría así: menos x, que es 48, sobre 2 más y, que es 20, y esto tiene que dar menos 4. Menos 48 sobre 2 nos da menos 24 más 20 igual a menos 4. Y menos 24 más 20 nos da menos 4 igual a menos 4. Satisfacen la ecuación. Veamos la segunda. La segunda sería x, que es 48, más y, que es 20, y esto nos debe dar 68.
y efectivamente 48 más 20 da 68 igual a 68. Satisface la segunda ecuación. Nuestras respuestas son las correctas.